Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en otro martes más junto a ustedes. Esta vez, como se podrá dar cuenta, de un lugar diferente. Estamos con el doctor Cárdenas, con Rodrigo Cárdenas, en su casa, en el calor, ¿no es cierto?, de su hogar, con un cafecito bien rico que nos está preparando su esposa, con algunas cositas para amenizar esta tarde, esta noche, y poder llevar a ustedes el estudio del día de hoy. Como siempre, estamos todavía en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, con hoy día, en los versículos que nos restan mencionar, vamos a terminar esa carta que ha sido muy hermosa. Hemos analizado la primera y la segunda carta de Pablo a esta iglesia y nos ha traído muchas bendiciones. En particular, creo que hemos sido bendecidos con toda la información que nos da. Así que vamos a saludar al dueño de casa de esta ocasión para darle la posibilidad que salude al resto de la iglesia, que si no lo han visto ahora lo van a ver, y saber cómo está, cómo vamos a desarrollar el tema de hoy día. Bueno, hermanos, buenas tardes. Contento de estar, ¿cierto? Por diversas razones, Juan Manuel no podía estar hoy día y estoy humildemente tratando de reemplazarlo un poquitito, pero siempre con el anhelo en el Señor de verles, de estar juntos, aunque sea por esta vía, dado que la contingencia nos impide otra cosa. Pero mientras podamos predicar y mientras podamos aprender del Evangelio de Jesucristo, mientras podamos conocer más del Señor de nuestras vidas, cualquier instancia es válida. Así que qué bueno poder hacerlo y qué bueno que estén conectados, ¿cierto? Y atentos, esperamos, a lo que vamos a conversar, a compartir hoy día, ya en el final de esta carta tan corta, breve, pero tan profunda a la vez, que es Segunda de Tesalonicenses, escrita por Pablo a la iglesia de Tesalónica. Así es, una carta que ya la hemos analizado extensamente. Como siempre he dicho que hacemos un estudio sistemático, vamos trozo a trozo, versículo a versículo, prácticamente analizando, de manera que podemos sacarle el máximo rendimiento a las palabras expresadas por Pablo, que no son de Pablo, el apóstol, sino más bien son del Espíritu Santo, y a través de él ha llegado, ¿no es cierto?, por escrito a nosotros. Así que sin más, vamos a, como siempre, abrir nuestras Biblias y quedamos en el versículo 10. Vamos a dar lectura del 10 al 18, ahí se acaba la carta, en el capítulo 3 de la segunda carta de Tesalonicenses. Le vamos a pedir a Rodrigo que las lea de la versión Reina Valera, que es la versión más tradicional que usamos regularmente. Yo también tengo otras versiones, pero vamos generalmente a revisar a partir de esa versión. Así que una vez que él lea, vamos a orar y vamos a ir analizando y resumiendo también un poco lo que vimos en las semanas anteriores. Así que dele nomás. Del 10 en adelante. Del 10 hasta el 18. 18. Leemos la palabra del Señor. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Leo ahí en adelante para que lo busquen en su Biblia. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Así termina esta carta. Y antes de poder trabajar sobre estos versículos, como anticipamos, vamos a orar. Así que cierre sus ojitos ahí donde nos está viendo para poder pedirle al Señor, al mismo Espíritu Santo que inspiró estas líneas, que nos ilumine ahora para poder analizarlas. Oremos juntos. Señor,
Estamos muy contentos de estar otro martes en sintonía con nuestros hermanos, todos ellos a través de sus casas, de sus domicilios, por las redes sociales, vinculándonos siempre en tu palabra. Queremos que ella sea exaltada, ella sea valorada, ella sea atesorada como lo que es la palabra del Señor. Y queremos ser un medio, una fuente que pueda posibilitar la interpretación correcta, la verdadera hermenéutica, así se señala en la palabra griega, el poder interpretar y poder dar a entender lo que tú quisiste enseñar a través del apóstol. Gracias por tener esta oportunidad, gracias porque tú, Señor, siempre estás haciendo entre nosotros, llevándonos a un mejor nivel de comprensión tuya para poder amarte, para poder conocerte, para poder rendirnos. Sabemos que fallamos, que somos frágiles, separados de ti nada podemos hacer y por lo mismo necesitamos tu palabra una vez más en medio nuestro para que sea el soporte, nuestro paracleto, Señor, para que nos guíe en la vida cristiana. Gracias, Señor, una vez más por tener esta oportunidad, aunque sea a la distancia, de poder animar, confortar, exhortar a nuestros hermanos cuando lo necesitan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como es la última parte de la carta, creo también necesario poder resumirla a grosso modo completamente. Es una carta corta, como ya lo sabemos, viene a complementar lo que se estaba enseñando en la primera. La primera carta tenía principalmente finalidad de animar a los hermanos, tratar temas escatológicos acerca del fin del mundo, que lo expresó muy bien en los capítulos 4 y 5. Y acá en la segunda carta vuelve a un poco hacer lo mismo. Primer capítulo los anima, los exhorta. Sabemos que era una iglesia muy perseguida, lo analizamos en su momento, que tuvo muchas dificultades al partir. Pablo estuvo poco tiempo, entre 3 y 6 meses, en la zona, en la ciudad de Tesalónica, hasta que tuvo que salir de una manera abrupta. Luego de eso, los hermanos quedaron sin una guía personal o directa de él, pero finalmente manda a Timoteo y Timoteo le cuenta buenas novedades de esa iglesia, que a pesar de pocas personas fue progresando, avanzó y se sostuvo en el tiempo. Era una iglesia joven, ¿no? Era una iglesia joven, de reciente formación. Exacto. Estaba ubicada en la zona de Macedonia, al norte de lo que hoy día sería Grecia, y es una de las primeras cartas de Pablo. Se piensa que la primera es Gálatas y después vienen estas cartas a Tesalónica, que son cartas bien iniciales del ministerio de Pablo. Y ciertamente él tenía un corazón pastoral, que también lo señalamos, tratando de motivar a sus oyentes a través de estas cartas. La lectura se hacía pública en medio de las sesiones ordinarias de culto o de reuniones que tenían, y ahí eran informados a través de estas cartas de algunos aspectos doctrinales y algunas exhortaciones, que es la que hemos estado leyendo. Aquí el capítulo central es el capítulo 2, que también lo analizamos extensamente, donde había un error que todavía en realidad nos acompaña, el error de pensar que Cristo vuelve inmediatamente o en cualquier momento. La duda surgía porque el término que se usa en la primera carta es como ladrón en la noche, que eso habla de que va a ser sin nosotros saber cuándo va a venir, pero eso no significa una inminencia, no significa que va a ser inmediatamente, sino que nosotros no nos corresponde como hijos de Dios saber cuándo Dios ha decidido volver a la tierra. Pero a la vez de aclarar ese punto, nos enseña que hay algunas señales que van a acompañar previo a su venida, que todavía esas están por venir. Hablamos de la apostasía, de un rechazo general de la fe del mundo completo, y creo que vamos en vías de eso, y también de la presencia de un hombre de pecado, así señalado, que sería el anticristo, el famoso anticristo, que tiene algunas cosas de los hombres malos que han habido por la historia, pero es un personaje específico, una persona escatológica, una persona que va a aparecer en el final de los tiempos y que va a cerrar como telón la venida de Cristo a esa persona, va a cerrar o a terminar más bien con esa iniquidad o ese misterio de la iniquidad que también menciona la carta. Y el 3, que es el capítulo que nos corresponde hoy día cerrar, bueno, nos habla en primer lugar, y eso también lo analizamos, de cómo tenemos que ver que es a través de la gracia de Dios, a través del sustento de Dios, que Pablo está seguro que todo lo que él había pedido que cambiaran, que enseñase, que habla de encaminar vuestros corazones al amor de Dios, él sabe que es el Señor el que hace esa obra. Dios pone ese motor, ese deseo por hacer su voluntad. Y luego, a través de los versículos 6
empieza también a dar recomendaciones, ordenanzas, exhortaciones para que también en nuestro lado, en lo que nos corresponde, nuestra responsabilidad humana también participe en ayudar al crecimiento personal y de la iglesia que vemos en Tesalónica. Eso un poco para situar hoy día la conversa de los últimos versículos. Y creo que, no sé si me queda algo por ahí en el tintero de lo que hayamos estudiado en las clases pasadas, las semanas pasadas, con respecto al resumen. Sí, yo quisiera, sin ánimo de agregar, digamos, pero sí comentar que en esta carta Pablo, sobre todo del 13 en adelante, él manifiesta o pone de manifiesto ciertas conductas muy claras dentro de la iglesia y pone de manifiesto también cuál es el rol de la iglesia frente a esas conductas. Es decir, como decimos siempre, no en esta iglesia, sino que en otras iglesias, en otras partes, hay problemas entre los hermanos. Cualquier grupo o cualquier cierto grupo de reunión humana pone cierto en juego las personalidades, podríamos decir desde una mirada más moderna, el modo de ser de cada uno, ¿cierto? En otras palabras, o lo que dice la Biblia, el corazón, la naturaleza humana, la naturaleza que nos caracteriza. Y es aquí donde Pablo hace mención de algunas características de esa naturaleza bastante explícitamente. Y no solo las menciona explícitamente, sino que da instrucciones bien claras respecto de qué hacer y de cómo hacerlo. Son comunes las preguntas entre los hermanos, sobre todo en consejería pastoral o directamente a los pastores. Tengo problemas, algo no me parece bien, ¿qué tengo que hacer al respecto? Pablo está anticipándose probablemente esas preguntas, quizá porque ha sido informado de ciertas situaciones que hay en la iglesia, y él lo hace también en muchas otras cartas donde amonesta directamente ciertas conductas. ¿Bien? Lo vemos en Corintios, lo vemos en los Gálatas, no tanto, pero en Tesalonicenses, primera y segunda, en ambas él manifiesta, pone cierto luz sobre ciertas conductas que son impropias de miembros de la iglesia. Pero no solo las señala, no solo las sanciona como conductas reprobables, y no solo, ¿cierto?, pone el acento sobre esos hermanos que están cometiendo estas conductas, sino que además dice qué es lo que se debe hacer, cuál es la actitud que debe tener el resto de la iglesia para manejar este tipo de conflictos, cómo se debe manejar, las preguntas que nosotros siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué es mucho, qué es poco, cómo lo podemos hacer sin herir al hermano, pero por otro lado teniendo celo por el evangelio, celo por la palabra de Dios, celo por la obediencia, ¿cierto? Y la vida de santidad a la que el mismo evangelio y el mismo Señor nos llama. Por lo tanto, yo creo que eso sí, también es un componente importante del exacto. De hecho, de la carta. Últimos versículos que nos corresponde analizar, de eso se trata, de la exhortación que Pablo está haciendo acerca del deber correctamente trabajar, de un orden que corresponde a una iglesia, a personas llamadas y cambiadas por Dios. Y justamente, así como este es un ejemplo de corrección de la conducta, todas las cartas de Pablo de alguna manera llevan la doctrina, la enseñanza de lo que es Dios, de lo que ha hecho por nosotros, nos lleva como consecuencia a tener una conducta o exhibir una coincidencia entre lo que digo, saber o creer con nuestra manera de hacer las cosas. Por lo tanto, es un poco la metódica que Pablo está usando y que va a repetir en muchas otras cartas. Pero metámonos al punto preciso. Aquí tal vez la palabra que más se usa y en lo que está exhortando es acerca del desorden. Habla del orden y del desorden que hay. Cómo corregir ese desorden y transformarlo en orden. De hecho, el versículo 10, el primero que leímos hoy día, lo tratamos la semana pasada. Y si no hacemos todo el contexto que hemos estado haciendo en este rato, podría sonarlo como demasiado fuerte, porque dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si me quedo solamente con esa línea, con esa frase, diríamos: ¡hoy qué duro es el apóstol, qué duro es su mensaje! ¿Cómo puede ser que sea tan intransigente en ciertas conductas? Si a lo mejor esos hombres necesitaban apoyo. Pero todo el tema, y para aclarar bien, si usted no ha estado en las otras transmisiones, el punto parte de la base que, como se había entendido mal el concepto de la venida de Cristo, de una manera inminente, inmediata, toda la gente había dejado de trabajar y se estaba preocupando mucho de repartir esta información, ir de casa en casa, generar un poco de cagüín, de conflicto, de murmuración, que el Señor viene pronto, viene ahora, no trabajemos más, esperemos,
preparémonos, pero en un sentido equivocado, en una forma que no era la que correspondía. Y por eso Pablo está llamando al orden a esos hermanos que andaban desordenadamente, efectivamente, no entendiendo que la inminencia del Señor no es tal, sino que es luego de algunas señales que nos explicó en el capítulo 2, y que además se requiere que los hermanos se comporten con el entendimiento correcto, con la correcta entendimiento de la doctrina, cooperen en un comportamiento que sea para los que no son creyentes, puedan entender qué es lo que Dios demanda. Por eso, si seguimos leyendo, nos habla en el 11 que oímos de algunos que andan desordenadamente, ahí está el tema, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. El problema era fundamentalmente que no estaban trabajando pensando que el Señor viene, y además se estaban metiendo en asuntos donde no les incumbía. Eso no pasa, ¿no? Y eso no pasa. Afortunadamente pasó hace 2000 años en Tesalónica, pero hoy día no pasa. Si hay algo que en realidad debemos aprender, no es tal vez lo que calce con actividades que a lo mejor, o problemas que tengamos en la iglesia nuestra, o tal vez en otras iglesias, pero hay un ejemplo importante, que la vida cristiana debe ser ordenada, que debe ser consecuente, que estamos llamados, y lo repetimos bastante el martes pasado, estamos llamados a trabajar, a suplir las necesidades de nuestra familia, a incluso si tenemos más, ayudar y bendecir al que no pueda trabajar. Pero aquí estamos en otro contexto, se nos está diciendo que aquellos que no querían trabajar, no es que no pudieran trabajar, tampoco comieran, es decir, no pueden comer gratis, no pueden vivir a expensas del otro, sino que enseñan que el trabajo debe ser obligado en la medida que yo tenga las capacidades para hacerlo. Y no debo andar entremetiéndome en lo ajeno, que eso ya viene a ser un poquito más allá de ir a llevar cagüín, copucha a otras casas, sea por el tema que estamos tratando hoy día, o sea por cualquier tema. Veámoslo francamente, la iglesia y los hermanos no están llamados a llevar y traer, a mantener esta manera irregular de informarse por detrás, por la espalda, sino que hay canales formales, hay siempre la estructura, por más que sea una iglesia pequeña, siempre hay estructuras de orden que permiten llevar y traer la información correctamente. Y cuando nos adelantamos a eso, nos saltamos esas órdenes que son básicamente hablar con la persona involucrada y no llevar y traer de manera negativa esa información. Claro, con terceras personas estamos cayendo también en algo de lo que nos habla acá. No sé si te parece más o menos, yo creo que eso apunta. No trabajar en nada y además entremeterse en lo ajeno. Es que yo creo que es súper interesante este texto porque uno puede sacarle mucho análisis, ni siquiera forzando el texto, sino que de alguna forma yendo a él. El Señor era quien, el Espíritu Santo era quien inspiraba a Pablo, como decimos siempre, que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la palabra es inspirada por Dios. Y es muy interesante, quiero ponerlos en una perspectiva un poco más cotidiana. Cuando usted ve una película y ve, cierto, que hay buenos y malos en la película, inconscientemente solemos identificarnos con los buenos y queremos, cierto, que el malo sea castigado y que de alguna forma él reciba, cierto, lo que se merece respecto de sus malas obras, respecto de sus malos comportamientos. Y como jueces muchas veces en la vida práctica, incluso con personas muy queridas, el matrimonio es una escuela o un campo de batalla, vamos a decir de algún modo, ideal para expresar. Mi señora se ríe ahí atrás, porque yo me imagino que está de acuerdo con eso, y no sé qué es lo que dirá Apache, pero ideal para manifestar eso. Muchas veces señalamos con severidad la falla del que tenemos al frente, ¿no? Y es curioso que este texto exhorta a los hermanos que detectan una falla respecto de conductas, y también habla de cuáles son las consecuencias sobre aquellos que son denunciados respecto de esas conductas, ¿cierto? O cómo debieran incluso sentirse, porque por ahí en el verso 14 dice, no se junten con esa persona para que se avergüence, ¿ya? Pudiésemos decir, ¿cierto? En ese caso, esto es digno de vergüenza, y claramente nuestro pecado, nuestra falla, nuestra debilidad humana nos avergüenza, y el pecado es una marca de vergüenza que carga sobre nosotros frente a un Dios santo, como hemos estudiado en los estudios de casa, los que han
seguido, ¿cierto?, el texto del único Dios verdadero, hemos podido estudiar acerca de la justicia, de la rectitud, de la santidad, de la fidelidad de un Dios santo como aquel Dios al que servimos, en contraste con nuestra propia infidelidad, con nuestra propia falta de santidad, con nuestra pecaminosidad. Entonces, en este texto podría ser sencillo para nosotros como integrantes de una iglesia y aludidos en una carta que es a la iglesia, identificarnos con aquel grupo que denuncia la Y es más fácil inmoralidad, siempre y es muchísimo más identificarse fácil, con el que denuncia que con el que estaba haciendo la falta. porque es mucho más fácil identificar las faltas del otro. Pero si algún día ustedes me señalan una conducta y lo digo delante del Señor, o si ustedes mismos son señalados por sus pastores, por algún hermano, como objeto de una reprobación respecto de una conducta, y usted siente vergüenza, fíjese que Pablo lo advierte en esta carta, literalmente. Pero es una parte vergüenza. de lo que se desea, que la Exacto. persona sienta vergüenza para cambiar su conducta. Exactamente, Va un que poco de la mano. a ese punto voy, que Dios no avergüenza, ni castiga, ni azota en vano al que toma por hijo. Dios no pone en un escarnio, y esto también nos hace, ¿cierto? Porque el verso 15 es bastante claro, nos hace ser, o tener que ser, muy responsables delante de los ojos de Dios, tanto para amonestar como para la administración de esa amonestación. Es decir, muchas veces caemos en un celo excesivo que nos lleva a una especie de fariseísmo o a una especie de juicio exagerado sobre el pecado del hermano, y ahí, cierto, caemos en la enseñanza que Jesús mismo dijo a algunos judíos bastante estrictos respecto de la ley en su momento, de no considerar tanto el error del otro, y fue bastante gráfico, la paja en el ojo ajeno respecto de la viga en el propio, ¿verdad? Sacude primero la viga que hay en tu ojo y así podrás ver mejor la paja en el ojo de tu hermano y quitarla. No podemos caer en el excesivo, sí. en el excesivo castigo, pero tampoco podemos tener una actitud condescendiente, Exacto, pusilánime, Y no querer enfrentar el... laxa, porque como se enseña en algunas iglesias, gracias a Dios no en esta, Dios es puro amor y pura misericordia y nos acepta tal como somos, y venimos a Él con nuestros errores, como dicen muchos ahí, con nuestras fallas. Efectivamente, Dios es tan rico en misericordia que ha aceptado a personas como yo y a personas como usted, como Pablo, como todos nosotros, que no tenemos ningún merecimiento intrínseco en nosotros mismos. Lo que hay en nuestra naturaleza dista mucho de la santidad y de la perfección de Dios. Y aún así Dios ha tenido misericordia de nosotros, y aún así de personas que han pecado reiteradamente Dios tiene misericordia. Sin embargo, Pablo nos está exhortando, el Espíritu Santo a través de Pablo nos está exhortando en esta carta a trazar líneas claras respecto de amonestar las conductas que no corresponden, pero hacerlo, como dice el 15, no teniendo al hermano amonestado por enemigo, sino que amonestarle como hermano. Somos en lo carnal tan buenos para no esconder, pero tratar, ¿cierto? Hay un dicho que dice, los trapos sucios se lavan en casa, pero se deben lavar esos trapos, se deben transparentar. Debemos hacerlo como congregación, como iglesia, teniendo lineamientos claros respecto de nuestra conducta delante de los ojos de Dios primeramente, y con los hermanos además. Y además, no ser laxos en ese código de conducta, sin caer en un fariseísmo, ¿cierto? En una situación de hipocresía, ¿cierto? Señalar al otro y no Así verse es, uno con sus fallas. que nos haga ser duros y nos haga carecer del amor que el Señor tiene por nosotros, siendo como somos. Yo quiero profundizar incluso en el 14, porque no es que Pablo esté por primera vez enseñando que tienen que cambiar. Aquí había muchos antecedentes. Pablo les dice en otras partes de la carta, y también en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, que él les dio ejemplo, que él estuvo presencialmente con Timoteo y con Silas trabajando en esa iglesia. Les enseñó a comportarse, les resolvió sus dudas, mostró una línea de trabajo, como él lo señala en los versículos anteriores. En el versículo 9 les dio ejemplo para que fueran imitados. Entonces ya les había presentado el problema en la primera carta, segunda carta, seguía la conducta, por lo tanto tenía que tomarse carta. No es una cosa antojadiza de él, no es así al montón. Él sabe exactamente lo que está sucediendo en la iglesia,
y cuál es la desviación que se está teniendo, y de hecho, ¿por qué? Porque había una mala enseñanza, una mala doctrina, de ahí partió todo. Y nos dice que hay que señalar a esa persona y no nos juntéis con él. Y suena al tiro fuerte, como decir, bueno, vamos a tener que echarlo de la iglesia, hay que separarlo. No es el caso como en otras partes, en las cartas, por ejemplo, 1 Corintios 5, donde se señala un hombre que estaba durmiendo con la mujer de su padre. Entonces había un pecado fuerte, beligerante, que había sido soportado por la iglesia en Corinto sin decir nada. Aquí hay una mala enseñanza, una mala doctrina que llevó a que los hermanos estuvieran sin trabajar y haciendo también un cierto cagüineo entre ellos. Y eso es lo que Pablo dice, miren, no se junten con él. ¿A qué va? Apunta a que no compartamos esa misma obrar o esa misma hacer. Si los otros andan de casa en casa, entremetiéndose en lo ajeno y sin trabajar, usted no se junte con ellos, no sea parte de eso. Y muchas veces esa es nuestra primera conducta que tenemos que tener cuando hay evidentemente en la iglesia un mal comportamientos que no son compatibles con la enseñanza del Evangelio. No juntarse no significa que usted no le abra la puerta, que no lo salude, es como un ostracismo, aislarlo, replegarlo, porque no es el caso, no es el tipo de pecado que necesita muchas veces disciplina eclesiástica, que es más fuerte, que puede llegar hasta la excomunión cuando esa conducta permanece en el tiempo, sino que aquí no hagan o no compartan. El no juntarse significa eso. Todos sabemos que el hermano anda haciendo mal, no comparta con él, no haga como que hago vista gorda, se dice hoy día, hago como que no lo vi. No, si usted ve a un hermano en mal camino, que sabe que va a terminar en pecado, tiene que advertirle. Es parte de nuestra necesidad como hermanos de ayudar al que está más débil en la fe. Es una muestra de amor, no de reproche, no de hundirlo. No va a esperar que se caiga, que peque para después denunciarlo, no, tiene que ser anticipadamente. Tiene que señalar esa falta o el camino mal en el cual va. Y no juntarse con él es no participar de ese pecado, no decir, bueno, si él lo está haciendo, entonces yo también podría hacerlo. Porque a veces algunos lo toman así. Es que él habló mal del otro. Es que hizo mal esto. Entonces yo también, como nadie le dijo nada. No se trata, al contrario. Hay que señalarlo, no juntarse con él, no caer en el mismo juego. ¿Para qué? Para que él quedando solo, sin ningún otro hermano que esté haciendo lo mismo, claro, se va a dar cuenta que es el único extraño, que es el único que está haciendo mal las cosas. Entonces se va a avergonzar. Entonces va a decir, bueno, parece que yo soy el que estoy mal, porque nadie está acompañándome en este desorden, en el caso de acá. Y por lo mismo, el 15 reitera este sentido paternal, este sentido pastoral. Dice, no es un enemigo, él no es una persona que busquemos destruir o que ha caído de la fe o que ya no es más hermano. No estamos ante un caso de ese estilo, sino hay que amonestarlo como hermano. Y eso, créame, que cuesta, porque muchas veces cuando uno llama a un hermano a conversar y a tratar de señalarle alguna desviación, ya sea de enseñanza o de conducta, que es más frecuente lo segundo, la conducta, a veces la gente se molesta, pero no es la idea. La idea es corregir, la idea es que avancemos juntos, que vean un frente común, que vean personas que tienen un sentido de pertenencia, y sentido de pertenencia que no es a una iglesia determinada, sino que es ser parte del cuerpo de Cristo. Somos obedientes a la cabeza, que es Jesús. Por lo tanto, no podemos perder ese enfoque, que es el enfoque que nos está dando Pablo. Hay muchos hoy día cuestionamientos a las doctrinas. Hay algunas doctrinas que de verdad no calzan en nada, absolutamente en nada, lo que enseña la Biblia, pero muchos de ellos son nuestros hermanos. Ellos han creído, han confiado en Cristo, han entregado su vida y han hecho profesión de fe y están creciendo, están avanzando, y no porque opinen en un punto particular diferente a mí o diferente a lo que piensa la iglesia, yo no tengo que pensar que es un enemigo. Y hoy día, lamentablemente, hasta en las redes sociales, debemos decirlo, hay gente que entiende que la diferencia doctrinal tiene que ser vista como un enemigo, alguien que prácticamente está fuera de la iglesia, y no siempre es así. Hay que tener ojo, mucho ojo, y por eso quise profundizar en estos dos versículos 14 y 15, porque realmente a veces nos pasamos de la raya y tratamos a nuestro hermano como un enemigo, como alguien que está en otra vereda, y no es así siempre. Así que hay que equilibrar un poco las cosas, y el contexto de la carta nos enseña que esa distorsión en la doctrina estaba llevando a un mal comportamiento. Pero esto no es un pecado ni flagrante o algo demasiado torcido como en el caso de Corinto.
donde sí era algo aberrante, que tenía que ser solucionado, que tenía que ser corregido, y esa persona estaba llamada a salir de la iglesia para que volviera arrepentido. De hecho también eso, el objetivo, si ustedes pueden analizar en algún momento que tengan tiempo, volver a leer la carta a los Corintios, las dos, Pablo menciona un ejemplo que es paradigmático de la carta a Corintios en términos de corrección de un pecado grave, que es el pecado sexual, que habitualmente es un pecado íntimo, que habitualmente es poco conocido. Nosotros podemos tener ciertos pecados, lujuria o que se aproximen al ámbito de lo sexual y que son pecados que son más bien escondidos, pero en este caso era algo evidente y que ponía en tela de juicio el testimonio de la iglesia completa, que era en este caso el caso de un hombre, valga la redundancia, que como dice Pablo tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y de hecho Pablo tiene palabras bastante fuertes, el tal se ha echado fuera, ¿cierto? Claro, se ha entregado a Satanás, llega a Satanás un punto de... para destrucción de su cuerpo, Exacto, dice, y para que sea salvo. Eso. Ahora, si ustedes leen en 2 Corintios, Pablo hace mención de ese caso y dice que al tal, ¿cierto?, que es sabido, que se ha arrepentido y que ha venido, ¿cierto?, quebrantado, recíbanlo de vuelta, dice, y díganle que yo le perdono y ustedes perdónenlo también. En el fondo restituyendo, restaurando en la comunión, confirmando en la comunión a una persona que viene arrepentida, que viene de sufrir el proceso, ¿verdad?, de separación momentánea de la comunión de los hermanos, producto de su pecado. Entonces, tampoco nos desalentemos y tengamos actitudes ciertos finalistas, porque la salvación es del Señor finalmente, y es Él quien amonesta para edificación a sus hijos y no para muerte. Es una amonestación para vida. Y es necesario señalar esa amonestación, es necesario señalar que muchas veces nos duele amonestar a un hermano. Como papás, los que somos papás, muchas veces nos duele castigar a nuestros hijos, pero sabemos que no hacerlo generaría consecuencias muchísimo peores a futuro. Y por ahí la Biblia lo enseña, ¿verdad? Si nosotros tememos a nuestros padres o reverenciamos a nuestros padres, que nos castigan, nos enseñan según bien les parece, ¿cuánto más veneraremos, ¿cierto?, respetaremos, tendremos una actitud, ¿verdad?, sumisa, obediente, de entrega total ante este Dios que es perfecto y que cuando nos amonesta, cuando nos reconviene, cuando nos castiga, a partir ¿cierto?, de la acción de un hermano que comprende la Escritura, que discierne la Escritura y que discierne nuestro pecado, esa amonestación es una amonestación para vida y no para muerte, es para rescate de nuestra alma y no para hundirnos, ¿cierto?, en la muerte eterna. Yo quiero volver al versículo 13 para ya cerrar esta parte del capítulo, porque dice, y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Muchas veces pasa que cuando uno empieza a ver problemas en la iglesia, y vamos a hablarlo bien claro, conductas equivocadas en los hermanos, hay cierto desaliento que puede inundar al resto de la membresía. Hay ciertas personas que dicen, bueno, ¿y cómo él? ¿Y por qué él? ¿Y por qué le dicen nada? No le dicen nada, esperando que ser el liderazgo, el pastor, casi como el profesor que está inmediatamente disciplinando a cualquier niño que se levanta y conversa con él del lado. No se trata de ser como un colegio, con una formación, con una disciplina así estricta, casi militar. Siempre hay áreas, por supuesto, comunes y otras áreas privadas, y en lo que tú decías, tenemos una conciencia de que el Señor nos mira y por eso tenemos que conducirnos bien. Pero a veces el que haya conductas equivocadas que se empiezan a dar y a notar, ¿no es cierto?, lleva a cansarse de hacer el bien. Por eso Pablo alienta al resto de los hermanos. Si hay algunos que estaban desordenadamente y a ellos los llama al orden, bueno, para los otros que están haciéndolo correctamente, no se cansen de seguir por ese camino. Y es un llamado general también a todos nosotros, de que siempre van a haber dificultades. No todos vamos a hacer las cosas como Dios quisiera que las hiciéramos. Vamos a estar fallando, somos débiles en la fe, estamos muchas veces no estando a la altura del Señor grande y santo que tenemos, y fallamos y pecamos, nos deslizamos. Y por cierto, nuestra vida cristiana no es un camino color de rosa, al contrario, se nos dice es un camino estrecho, difícil, pero lleva a la vida eterna, y tenemos que aprender a caminarlo y ayudarnos mutuamente, exhortándonos. Y no cansarnos de hacer el bien, es repetido también en otras frases, en otros versículos por parte del apóstol,
pero es algo importante porque hay un desgaste, estamos siempre luchando contra la corriente, luchando contra el pecado que llevamos por naturaleza dentro de nosotros y tenemos que hacer morir esa obra pecaminosa y a veces cuesta, te quiere a veces darse un lujito, quiere dar una canita al aire y eso no puede ser en cuanto a términos pecaminosos, porque va a doler, va a tener consecuencias y nos cuesta y transitamos así la vida cristiana, cada vez, ¿no es cierto?, ir de gloria en gloria hasta que algún día seamos glorificados completamente, como lo estamos aprendiendo en primera carta a los Corintios, y llegar al cielo sin pecado es nuestro objetivo. Y entonces, entendiendo que todo esto estaba pasando en la iglesia y que no es diferente de todas las iglesias del mundo, tenemos que saber comportarnos, saber amonestarnos, saber seguir las indicaciones. Tenemos una guía confiable que es la Biblia. A lo mejor no es el mismo caso el que sufría la iglesia en Tesalónica con lo que a lo mejor puede estar pasando en otra iglesia o en otras iglesias, pero el principio es el mismo, los conceptos son los mismos. Tenemos que amonestarnos como hermanos, tenemos que, si alguien ve alguna desviación en el otro, bueno, no tiene que juntarse, no tiene que hacer las mismas leceras o cosas malas que hace el otro, y hay que identificar esas diferencias. Cuando hay una desviación mayor, por supuesto, hay que hablar con el hermano, hay que amonestarlo. Por eso nos dice, amonéstelo como un hermano. Y esto no es solamente de los que lideran o del pastor, estamos todos llamados a hacerlo. Por lo tanto, recordar siempre cómo debe ser dada la disciplina y la corrección dentro de la iglesia, con amor. El amor nos lleva a la verdad y la verdad a veces duele, pero es mejor hacer doler con la verdad que ser hipócrita y estar compartiendo una mentira. Y eso es necesario. Y el 16 yo creo que también va un poco de la mano. Dice el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. Increíble que vamos cerrando con eso. Es difícil mantener la paz, la armonía en una congregación. Créame, a veces se sufre, a veces un poco más complicado, hay periodos más difíciles que otros. Pero si entendemos que son las enseñanzas del Señor, siempre Pablo usó, y lo dijimos en el capítulo 3, que es el Señor el que hace las cosas, el Señor el que nos va a dar amor por Dios, el Señor Jesucristo, el que hace la obra. Si tenemos siempre claro eso, Él es el príncipe de paz, es el que nos va a dar la paz para relacionarnos unos con otros, de limar asperezas, de obedecer al Padre y no ser porfiado. El Espíritu Santo siempre nos va a recordar las palabras de Jesús, nos va a guiar, y ese Señor está en nosotros, seguirá con nosotros y va a hacer siempre de manera pacífica, llevar a buen puerto cualquier conflicto que hubiese entre nosotros. Por lo tanto, creo que es una buena manera de cerrar, es una buena manera de entender que la vida cristiana no es un color de rosa, siempre hay dificultades, siempre pueden haber deslices, siempre puede haber cosas que no están en corrección o en concordancia, con la palabra, y hay que corregirlas, hay que señalarlas, hay que identificarlas y hacer lo posible como un hermano que necesita amonestarse para arrepentirse, para cambiar de lo que esté mal. Creo que así termina un poco la carta y vamos a dejar los últimos 2 versículos que son también un poco importantes. Dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Tal vez Pablo, sabemos que tal vez escribía la carta personalmente, o un amanuense, que eran los que escribientes o los que se les dictaba la carta, tal vez daban un espacio como un pie de firma, algo así, no era necesariamente una firma como las conocemos, pero tal vez Pablo de su propio puño y letra ponía algunas palabras finales para que reconocieran que la carta era propiedad de él, que realmente era una autentificación de lo que él, todo lo que estaba diciéndose era por parte de él, como persona, como apóstol, con la autoridad que Dios y Cristo le entregó. Por tanto, como había conflicto en cuanto a la doctrina, y de hecho lo dice, creo que es en el capítulo 2.2, dice que no estén conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Es decir, Pablo parece que había otras cartas. Tal vez otros decían, yo recibí una carta. Pasar, claro. Exacto, habían algunos. Pablo. Y eso sirvió o por y fue... doctrina, por sana doctrina. Exacto, habían algunas, a lo mejor algún personaje de estos que estaban haciendo el desorden en la iglesia dijo, no, a mí Pablo me escribió personalmente. Exacto. Y tengo otras instrucciones. Entonces, para dejar zanjado este tema, dice Pablo, esta es mi carta, esta es la autentificación de mi carta, así escribo, así, este es mi sello, así es mi firma. Tal vez nos imaginamos algo así como hoy día, una prueba de autenticidad. Una prueba de autenticidad, para que no quedara ninguna duda de que era de él.
Y finalmente cierra, por supuesto, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que estar con todos nosotros. Si no es por gracia, esto que hemos cambiado, que hemos recibido, no podríamos ser lo que somos. Y siempre debemos recordar que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos ha llevado a donde estamos. Y que va a ser también la misma gracia que crezcamos, que avancemos, que nos disciplinemos, que seamos como Dios quiere que seamos. Sus hijos, sus amados, que reflejen el carácter del Padre. Eso es difícil. Que seamos similares a Cristo, eso es difícil. Estamos en una lucha contra toda una sociedad, contra todo el mundo que no quiere ser como Dios, que ha rechazado a Dios. Pero muchas veces contra nuestro propio corazón, ¿no? Y nosotros mismos, que tenemos nuestra mala naturaleza que está batallando todavía, que tenemos crucificado a ese hombre antiguo, pero como que se quiere descolgar y quiere seguir avanzando con nosotros. Y tenemos que recordar que Cristo está crucificado juntamente con Él. Pero demos gracias al Señor una vez más por tener este estudio, por tener esta enseñanza, recordarla siempre. Cada versículo es un pequeño tesoro que nos enseña muchas cosas. Creo que Pablo nos va a seguir enseñando, el apóstol, me refiero, a través de sus cartas. Vamos a seguir estudiando probablemente las cartas de Pablo a Timoteo, a un personaje que fue líder también en iglesias que él estuvo apoyando al ministerio de Pablo. Y creo que va a ser también muy interesante que analicemos cómo Pablo recomienda a Timoteo en todos sus deseos, en todas las cosas que Dios le ordena, llevarlas a cabo en las diferentes iglesias, que también habían algunas que tenían ciertos problemas. No sé si hay algo más que se nos quede en el tintero. Hoy día no estamos en directo con preguntas, como se dará cuenta, estamos en casa, pero igualmente quisiéramos que toda duda la refiriera igual por el WhatsApp o finalmente con el Facebook, para que podamos también tener ese feedback para poder aclarar lo que sea difícil de entender, y toda duda, incluso capítulos pasados, incluso temas generales, no pierda cuidado de poder sentirse en libertad de escribirnos y de poder comentar como usted lo desee, más claro, más directo, de manera que nadie pierda la claridad que enseña la palabra. ¿Algo más que quisieras agregar? No, yo creo que ya para ir cerrando, ¿no es cierto?, reforzar un poquitito lo que ha dicho Pablo. No nos cansemos de hacer el bien en tiempos normales, en tiempos de pandemia, en tiempos de dificultad. La preocupación que la iglesia sobre todo debe tener por los suyos y por quienes nos rodean, por nuestro prójimo. En todas nuestras acciones, en cómo nos conducimos, en el uso de la mascarilla, en cómo nos comportamos, ¿cierto? Son también testimonios que el Señor nos pide dar, ¿verdad?, de amor por otros. No nos cansemos de hacer el bien y que no desmayemos cuando veamos actitudes o situaciones que no son acordes. Es tan común, ¿cierto, hermanos?, que por un tiempo, algunos, por tiempo prolongado, otros, dejan derechamente la iglesia porque no encuentran allí personas o situaciones acordes a lo que ellos piensan es el estándar correcto. Estamos de acuerdo. Y debemos, ¿cierto?, ser proactivos en detectar eso por amor a nuestros hermanos que están, o a nosotros mismos muchas veces que estamos cometiendo pecado, que estamos equivocándonos contra otros. Pero sin embargo que eso no sea un motivo para dejar de reunirnos, por ejemplo, o para abandonar la fe o abdicar de ella. No podemos hacer eso porque tenemos un llamado que es mucho más profundo y que no va a permitir eso, y es lo que cierra la carta, ¿no?, que es la gracia de nuestro Señor derramada sobre nosotros. Y es en Dios, en ese Dios de paz, en el que encontramos refugio, no en el bien hacer, no en lo bueno de mis actos, de mis obras o de mi justicia propia, sino que en la bondad del propio Dios que nos da a su Hijo Jesucristo, y en su propia gracia que se derrama sobre nosotros, hombres pecadores, para poder tener discernimiento y luz acerca de cosas en las que nosotros también anduvimos en otro tiempo, como dice la propia Escritura. No sé, antes de que Pablo despida, dejarles un saludo. Estoy muy contento de poder estar aquí y poder haber participado de este estudio. Espero que todas sus dudas, que todas sus preguntas ustedes las puedan hacer oportunamente, tanto Pablo, Juan Manuel y esta vez yo, si es que así lo estiman. Puedan escribir, ¿no es cierto?, puedan escribir al chat de la iglesia, a través del Facebook, a través de las redes sociales o de donde quiera que se proyecte este estudio, ¿verdad?
y que podamos compartir y crecer entre todos, porque hacer iglesia significa eso, que el Señor va derramando sobre todos nosotros de su espíritu y de su discernimiento, y que Él pueda también echar luz sobre la palabra y cosas que a lo mejor nosotros no hemos dicho, que podamos, ¿cierto?, verlas complementadas con sus aportes, que nos encanta leer, por cierto. Qué bueno. Entonces, hermanos, que la gracia del Señor sea con todos vosotros. Amén. Y vamos a orar para cerrar esta linda carta, esta grandes enseñanza que hemos aprendido hoy día, y dejarles nuevamente reiterada que cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, lo hagan. No se queden con dudas, no se queden con inquietudes. Es mejor aclarar para poder ayudarles a crecer, y justamente esa es nuestra función, no tenemos más deseo que eso. Y que en la medida que podamos corregir, incluso a veces la parte difícil, que es amonestar, que lo hagamos como la Biblia nos manda, y que usted reciba esa amonestación como también la Biblia nos señala, que aprendimos hoy día. Así que vamos a orar, cierre sus ojitos también y podamos compartir esta oración. Señor, estamos tan confiados y tan bien agradecidos de lo que tú estás haciendo en la iglesia. No somos nosotros, no es nuestra buena disposición, nuestras capacidades de ningún tipo, sino que eres solamente tú, es tu gracia derramándose en los corazones de todos aquellos que son tus hijos y a los cuales tú has llamado y has rescatado por tu propia soberanía y tu propia voluntad. Queremos pedirte que en la medida que ellos vean este video, ellos puedan contentarse, estar alegres y gozosos por lo que tú has hecho por ellos, y que también las cosas que nos estás diciendo que debemos corregir, las malas acciones, las malas palabras, tenemos que tomar en consideración que eres tú el que nos manda a cambiar. Sí. Y que no nos cansemos de hacer el bien. Sabemos que a su tiempo cegaremos, nos dice otro versículo, si no desmayamos, y queremos estar siempre atentos, corrigiendo nuestra vida, corrigiendo al hermano, pero ayudándolo más bien a que se levante, a que cambie y que camine a la par con nosotros. Ayúdanos, es difícil. Las iglesias no son perfectas, tú eres perfecto, nosotros somos necesitados de ti, y queremos pedirte que nos ayudes, que nos guíes, y que nunca te olvides de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y por los méritos que Él tuvo para llegar a la cruz y limpiarnos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vivir es Cristo.